En las últimas semanas, el Ministerio de Educación Pública ha estado en la picota con el tema de las pruebas FARO, el tema de estas publicaciones o las novelas, la novela pornográfica. Pero también salió el estado, hace poquitas semanas, el estado de la educación, un poquito una radiografía de en qué situación se encuentra la educación pública costarricense, educación en general, y ese estado de la educación habla y nos mostraba un apagón educativo de 3, 4 años. Este apagón educativo habla de la manera en que los niños, los estudiantes, los muchachos han tenido muchas dificultades para poder completar sus cursos lectivos. Y en este entorno de apagón educativo hay otra dimensión, otra área que tal vez no se le ha dedicado la atención suficiente, y es la educación abierta. ¿Qué significa educación abierta? ¿Qué oportunidades brinda esto a muchachos que se han quedado rezagados en la currícula, en el plan de estudios formal? ¿Cuál es la situación que enfrentan hoy las entidades que brindan servicios de educación abierta? ¿Y cuál es el papel del MEP en relación con este tipo de servicios? Este es el tema de esta entrevista Libres para Elegir del día de hoy, y me acompañan para desarrollarlo, por un lado, Mariela Villalobos, quien es miembro de la Junta Directiva de una asociación que aglutina diferentes empresas, organizaciones que están dedicadas a la educación abierta. Y por otro lado, Daniel Villalobos, quien también va a compartir con nosotros su experiencia estando fuera del sistema y ahora como director académico de una de estas entidades que brinda educación abierta. Y tal vez empezamos con usted, Daniel, para que nos cuente a las personas que ven estas transmisiones la experiencia tuya. Ahora me decías fuera de cámaras, sí, yo llegué hasta en 8º año de colegio. En ese momento yo me salí del sistema. Y a ver si nos contás esa experiencia y qué pasó, o sea, cómo es que lograste luego volver a incorporarte o montarte en los rieles para seguir posteriormente tus estudios. Correcto. Muchas gracias por estar acá, ¿verdad? Ojalá que toda esta información que vayamos a hablar sea de mucha importancia y valor para las personas, ¿verdad? Bueno, básicamente, ¿cómo fue que llegamos acá, verdad? ¿Cómo fue que todo este desarrollo de la educación abierta logro entender? Bueno, como usted decía, ¿verdad? En 8º año yo tuve que repetirlo, lo comienzo a llevar y a mitad de año veo que que me está yendo mal de nuevo. Diferentes circunstancias, ¿verdad?, de la vida, y comienzo a averiguar, porque yo sabía la importancia que tenía el estudio, ¿verdad?, y que podía tener para mi vida, ¿verdad? Y comienzo a averiguar, buscar información, ¿verdad?, de todo este sistema que yo no sabía cómo se llamaba, ¿verdad? Me topo, ¿verdad?, con esta información de que puedo sacar mi título de colegio, ¿verdad?, el bachillerato, por medio de la educación abierta. Entonces, propongo, ¿verdad?, hago todo el estudio en aquel momento cuando tenía 14 años y lo llevo a cabo, ¿verdad?, y comienzo a llevarlo a cabo. Pero en ese momento la información que tuve era completamente mía, ¿verdad? Ningún profesor, ningún profesional. En aquel momento me ayudó, incluso llegando al MEP, ¿verdad? Habían muchas dudas y muchas cosas de cómo se tenía que realizar este proceso, ¿verdad? Entonces ahí, golpe, que me levantaba, caída tras caída, fui aprendiendo, ¿verdad?, cómo era que tenía que llevar ese proceso cuando tenía 14, 13 años, ¿verdad? Y lo culminaste, te matriculaste, llevaste tus materias en educación abierta, y luego, ¿en qué momento obtuviste tu grado académico de conclusión de los estudios de colegio? Sí, claro. Ahora, más adelante vamos a hablar un poquito más de eso, de cómo se desarrolla, ¿verdad?, y cuál es esta alternativa. Pero sí, ¿verdad?, voy matriculando las materias, ¿verdad?, se llevan 6 materias por año. Como yo nunca, soy el único que culminé en el colegio de manera tradicional, ¿verdad?, fue 7º, entonces tengo que llevar 8º, 9º y después bachillerato por madurez, ¿verdad? Entonces ya, ¿verdad?, las matriculo, voy, hago los exámenes y listo, ya obtengo el título, ¿verdad?, que me daba
el MEP, ¿verdad? En ese momento, para ya comenzar con mi vida universitaria y otras oportunidades que en ese momento se fueron desarrollando. Mariela, a ver, desde la perspectiva de esta asociación, de la cual vos formas parte de su directiva, si nos puedes compartir un poquito sobre el papel que desempeñan estas organizaciones o estas empresas, entidades que están aglutinadas alrededor de la asociación. Nos hablas un poquito de la asociación y un poco qué están haciendo hoy, más o menos cuántos estudiantes atienden, y luego entramos al tema del MEP y los problemas con el MEP. Perfecto. Igual, muy contentos de estar por acá, y lo más importante es que a la gente le pueda servir muchísimo la información, y es que, bueno, yo represento a ANIPEA, la Asociación Nacional de Institutos Privados de Educación Abierta, y también soy fundadora y directora ejecutiva de un instituto. Actualmente el MEP, según el último reporte que la ministra de Educación hace, se rondan aproximadamente las 100,000 personas en este programa de educación abierta. ¿Qué es el rol que nosotros cumplimos? Tal como Dani lo comentaba hace un momento, ¿verdad? Es importante aclarar que es muy poca la información que las personas tienen. Ok, me salí del colegio, mi hijo no logró terminar la escuela, mi papá no repitió, repitió muchísimas veces el X examen y necesita terminar y tener ya su título de bachillerato, y nadie sabe nada. Se llama al MEP, se envían correos al MEP y es muy poca la información, o en una regional nos dicen una cosa, en otra nos dicen otra. Entonces nosotros como ANIPEA, no solamente en nuestro instituto, sino el resto de institutos representados, nos toca hablar con el estudiante y explicarle qué es educación abierta, cómo funciona, cuáles materias, cómo matricular, y darles pues toda esta información, ¿verdad?, a la que muchísimas veces ellos no tienen acceso. Entonces funcionamos como un ente informativo y también como un ente formador, ¿verdad? Porque no es solamente ir a hacer un examen, es prepararse para hacer ese examen. Y comentaste que son más o menos unas 100,000 personas que están fuera del sistema educativo formal, se han quedado rezagados o lo que fuera, o están matriculados formalmente llevando educación abierta. Estas 100,000 personas están dentro del programa de educación abierta. Ajá. ¿Verdad? Debido a la desinformación que hay, se espera, ¿verdad? O se sabe más bien extraoficialmente que son muchísimas más las personas que necesitan ser parte de estos programas, pero justamente por la falta de información es que van quedando rezagados, se van quedando sin terminar el colegio, y esto después, ¿cómo nos repercute como país? Más pobreza, más desempleo, claro. No hay oportunidades. Revisando muy rápidamente el estado de la educación, por ahí hay una cifra que llama mucho la atención. Creo que las cifras es hacia el año pasado, a diciembre del año pasado, que hablaba de casi unas 20,000 personas que se les perdió la pista, que les perdieron el rastro en el Ministerio de Educación Pública. ¿Cómo entender eso? O sea, ¿qué significa que el Ministerio de Educación Pública le perdió la pista a un poco más de 15,000, entre 15,000 y 20,000 estudiantes? Algo interesante es que la pandemia simplemente vino como a desnudar todos los problemas que como educación, o sea, que como país en educación estábamos viviendo, ¿verdad? Entonces, todos los problemas educativos que habían simplemente se evidenciaron a raíz de la pandemia. Uno de los datos más sorprendentes e incluso dolorosos, ¿verdad?, es que el 15 de diciembre del año pasado sale justamente que son 16,000 a 20,000 personas que simplemente no se sabe. Estudiantes de primaria, estudiantes de secundaria, donde actualmente los padres de familia, ¿verdad?, que tal vez tienen chicos en educación pública, saben que ahora se les manda unas famosas GTA, que son unas guías donde el estudiante tiene que hacer como prácticas, tareas y demás, y adicionalmente a eso tienen también que conectarse muy de vez en cuando o ir muy de vez en cuando al colegio. Entonces hay casi 20,000 estudiantes que los profesores no saben que se hicieron. Personas que el día de mañana no van a poder continuar sus estudios, van a necesitar seguir avanzando, pero ¿qué pasa si el sistema simplemente me cerró las puertas, ¿verdad? Y hay una forma muy feo de llamarlo, pero se le conoce incluso a veces como un aborto de la educación. Entonces simplemente el sistema me tiró, el sistema me abortó porque yo no tenía tal vez internet, porque en mi casa la señal era súper mala, porque yo no podía imprimir las prácticas y un sinfín, ¿verdad?, de cosas que hace que muchos estudiantes se estén quedando por fuera. Esto viene desde hace muchísimo tiempo, son ya casi 5 años donde el ciclo educativo, el ciclo lectivo se ha habido interrumpido por huelgas,
paros X, ahora por la pandemia. Entonces hay una crisis educativa, un apagón educativo que nos está dejando por fuera muchísimas personas, y están estos sistemas de educación abierta que pueden recuperar a esas personas, pero no se le da la importancia que realmente requieren. Uno de los problemas es, bueno, las personas al salirse del sistema no logran concluir ni siquiera el noveno, y el grado académico que se les da ahí al noveno, pero luego tampoco el bachillerato, luego de los años correspondientes para graduarse de lo que se conoce de quinto año. Y hay una afectación muy seria, porque, a ver, a lo largo de los años que he estado metido en el tema de políticas públicas, me he encontrado con personas que me dicen, mire, para poder acceder a un puesto de trabajo me están pidiendo un grado académico, me están pidiendo noveno, me están pidiendo, y ya ahora ya ni siquiera noveno, no, usted tráigame aquí bachillerato, y sin bachillerato usted no tiene trabajo. Entonces, el tema es seriosísimo lo que estás planteando, y tal vez, Daniel, para seguir en esa línea, vos siendo una persona que estuvo afuera y luego por su lado empezó a buscar información y a como pudo cayéndose y levantándose, etcétera, finalmente te matriculaste, fuiste culminando las diferentes etapas y concluiste exitosamente con tu meta de obtener el grado académico de bachiller del colegio, para luego, digamos, con ese grado académico, porque además es el que te abre las puertas para cursar estudios a nivel de universidades. Sin ese grado, sin esa acreditación, no puedes ingresar a una universidad. Entonces se te cierran un montón de posibilidades de acceder a más conocimiento. En esa dirección, Daniel, dijiste hace un rato, y me pareció, digamos, que me llamó mucho la atención, no encontraste información asequible en el MEP. O sea, que vos llegabas a una oficina que te orientara, que casi que te llevara de la mano, para que esas personas que quedaban fuera del sistema rápidamente pudieran montarlas sobre los rieles y pudieran, a través de este otro sistema de educación abierta, lograr los objetivos académicos que luego nos permitiera culminar el bachillerato y, bueno, buscar luego la realización de sus sueños, de su proyecto de vida, lo que fuera. ¿Eso se mantiene así? Sí, bueno, mucha gente, ¿verdad? Con toda esta alternativa de educación que es muy buena, mucha gente no conoce que existe. Es como que yo le mencione a alguien, conoce qué es el colegio, y me diga, no sé qué es un colegio, no sé qué se hace ahí, ¿verdad? Si nosotros salimos, ¿verdad? Y le preguntamos a la gente qué es un colegio, posiblemente nos responda qué se hace, qué es, aunque no haya ido, ¿verdad? Pero el sistema de educación abierta no lo conocen. Nadie sabe qué es. ¿Quién lo conoce? ¿Quién ha tenido algún familiar? ¿Quién ha estado ahí? Conoce qué es el sistema, ¿verdad? Y conoce cómo funciona. Entonces, juntamente con ANIPEA, el Instituto CAI también, que estamos representando ahorita, tratamos, ¿verdad?, de llevar esa información a las personas. Pero el MEP y otras instituciones tienen también la posibilidad de aumentar esa información para que se lleve, ¿verdad? Como le explicaba, no tenía esa información, ¿verdad? Ahora, desde mi desarrollo profesional, llevamos, ¿verdad?, a muchas personas a que culminen sus estudios, y todas esas oportunidades importantes que usted menciona, no solamente de manera personal, porque sí, de manera personal, claro que es una ayuda muy grande para nosotros, pero cuando lo juntamos es algo muy bueno para el país también. Claro, ¿verdad? Por supuesto. Yo prefiero tener muchas personas que están o trabajando, ¿verdad?, porque necesito ese título, o estudiando a nivel universitario, lo que sea, ¿verdad?, que estén ahí perdidas, que no sé qué hacer, qué podría hacer, ¿verdad?, con la información cercana. Entonces, básicamente, dentro de mi experiencia como usuario de esa alternativa educativa, y ahora también como profesional ayudando en esa parte directamente, es lo que nosotros estamos viendo, ¿verdad? Primero, ayudar a la gente informando a ese proceso. Ahora, no el grande, ¿verdad?, que debería hacerlo, no lo está haciendo, ¿verdad? Entonces también para alcanzar más personas es muy complicado. El MEP, decías, Mariela, cuando estábamos conversando también fuera de cámaras, que el MEP no está facilitando las cosas, sino que pareciera que como mucho, digamos, yo a través de estos libros para elegir, lo que hago es promover las ideas de la libertad, y veo siempre en las manifestaciones del Estado y personas al frente del Estado, actitudes para conculcar, para limitar, para violentar libertades, quitarle derechos a la gente, y el Estado, digamos,
hacerse del control de ciertas actividades económicas. En salud lo hemos manifestado, lo hemos visto con los EVAIS, entonces hay, no sé, hay decir que son más o menos 1000 EVAIS, de los cuales 900 están en manos del Estado y 100 están privadamente, o sea, en números redondos, se manejan mejor estos 100, pero está viendo a ver en la caja cómo termina de quitar estos 100 que hay por acá para que todo lo maneje el Estado. ¿Cómo funciona este tema de la educación abierta? Y si ustedes sienten que el MEP, que a mi juicio debería potenciar lo que las entidades privadas están haciendo allá, que inclusive están llegando más allá que el MEP, dando información y brindándole estos servicios educativos a gente que la necesita. ¿Cuál ha sido la relación de ustedes como asociación, ustedes como CAI, en este instituto que ustedes tienen, con el MEP? O sea, y cuáles son los problemas, obstáculos que han visto ustedes en el desarrollo de esta actividad económica, pero también social tan importante que realizan? Esto, una de las cosas más importantes es que se esperaría, ¿verdad? Y todos obviamente desearíamos tener el apoyo del MEP, pero empezando por la desinformación, que es algo tan importante, el hecho de que nos sucede muchísimo dentro de ANIPEA, nos reunimos diferentes dueños de diferentes institutos a ver entre nosotros qué hacemos, quién logra que le contesten un correo, quién logra tal información, ¿verdad? O algo tan básico como que agarramos el teléfono, llamo a la dirección regional de Aguirre, por decir algo, y en la dirección regional de Aguirre me dicen que la matrícula es del 15 al 20, de 8 de la mañana a 3 de la mañana, a 3 de la tarde, o que va a ser en línea. Pero en ese mismo momento, otra persona llama a la dirección regional de otro lugar y le dicen que no hay matrícula, ¿verdad? Entonces, que no hay matrícula para la educación abierta. Sí, o sea, es un ejemplo, ¿verdad? Sí. Pero básicamente es como que entre las mismas regionales, los mismos directores regionales, los encargados del MEP, jerarcas del MEP, no saben hacia dónde va educación abierta. Estamos diciembre de 2021, se supone que el calendario 2022 lo deben de entregar en diciembre de 2021 y no hay pistas de un calendario, ¿verdad? Entonces son muchísimas cosas donde el MEP ha querido acaparar, ha querido tener el control, e incluso sentimos como una falta de transparencia, ¿verdad? Una falta de transparencia donde nos reuníamos, ANIPEA surge gracias a la pandemia, donde todos vemos la necesidad de como instituciones unirnos para literalmente juntos hacer la fuerza, ¿verdad? Entonces nos unimos todos y empezamos a luchar con todo el tema de educación abierta, y resulta que simplemente no se le da la importancia que requiere. Nos reuníamos con el director de calidad directamente del MEP, no habían soluciones, planteábamos los problemas, decíamos, mira, hay falta de información, los estudiantes llaman a una regional y no les aclaran las dudas, incluso ofrecimos en su momento que ANIPEA fuera un ente, hacer un convenio entre ANIPEA y el MEP, fue totalmente rechazado en múltiples ocasiones. Nos decían hay que hacer este y este ajuste, se le hacía este y este ajuste y nuevamente nos rechazaban el convenio. Entonces, en cuanto a los institutos, nosotros vamos sobre la marcha, ¿verdad? Y es increíble porque la gran cantidad de gente a la que logramos ayudar, la gran cantidad de gente que logramos ver que de verdad lograron culminar su bachillerato, y en el caso de CAI, nosotros como instituto no solamente hacemos que ellos terminen el bachillerato, sino que les damos toda la preparación para herramientas para la vida, ¿verdad? No es solamente bachiller, es decir, ok, ¿cuáles son tus metas? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué querés? Entonces les potenciamos para que puedan seguir avanzando, más sin embargo, sí se encuentra una traba, y otra traba que es importante, y lo hemos estado conversando en los últimos días como asociación, es que Educación Abierta no tiene una representación dentro del Consejo Superior de Educación. Entonces, al no tener una representación, no hay quien vote a favor, no hay quien vote en contra de la educación abierta. Simplemente es un programa que existe, que ha ayudado a miles de personas, pero no se le da la importancia. Entonces, hay muchísimas falencias que tienen que ser atacadas con carácter urgente para poder ayudar a todas estas personas que están fuera del sistema a volver a encarrilarse, porque incluso si alguien no quiere terminar con educación abierta, puede meterse, adelanta los años que perdió con educación abierta, se sale de educación abierta y vuelve otra vez en el sistema tradicional. Entonces hay muchísimas formas, pero sí, definitivamente no hay apoyo por parte del MEP. Me da coraje, ¿verdad? Porque, a ver, con el apagón educativo, el desastre que tenemos en el proceso de formación en nuestro país, el proceso educativo, esta cantidad de gente
vamos, que se le perdió la pista. Un montón de personas rezagadas, porque a mí me escribe mucha gente diciendo, mire, estoy rezagado, tengo tantas materias que debo, se me están cerrando las puertas, no tengo un trabajo, no pude acceder a ese trabajo porque no tengo el título de bachiller, y no encuentro en el MEP las respuestas, en el Ministerio de Educación Pública. Entonces, sí le da a uno coraje de que no, se aplica aquel refrán de que no cortan leña ni prestan el hacha, y entonces están haciéndole la vida de cuadritos a quienes están tratando de ver de qué forma le brindan a padres de familia y a muchachos que están buscando una solución para una situación que están viviendo, que es que se quedaron fuera del sistema, se salieron, se descarrilaron, para volver a ponerse sobre los rieles. El MEP no les está facilitando las cosas. Una última reflexión, Daniel, que querás compartir con las personas que siguen estas transmisiones. Sí, claro. Bueno, básicamente es muy importante considerar lo siguiente, ¿verdad? Si bien es cierto, como usted menciona, hay muchas personas rezagadas, hay algo muy diferente que es ayudarle a esa persona a que salga adelante, ¿verdad? Logre el título, y otra cosa muy importante es que yo se lo regale. Si usted ahorita me dice, mira, estoy rezagado, sí, claro, no hay problema, tome, le debo el título. No, ¿por qué? Porque al final usted va a tener el título, pero ¿qué? Vamos a tener una persona que no está bien formada en las características que el sistema educativo necesita, y también la vida profesional, universitaria, o en lo que usted se vaya a desempeñar. Entonces es muy importante hacer eso, ¿verdad? Esta alternativa educativa es muy buena desarrollarla. ¿Para qué? Para que las personas profesionales y muchas inversiones, trabajos y todo vengan, porque Costa Rica tiene mucha calidad educativa, no se le están regalando el título, ¿verdad? Perfecto. Ahora, nosotros como asociación, ¿verdad? Y como instituto, bueno, ofrecemos esa ayuda para que todas esas personas que no saben, o que muy bien conozco el sistema, quiero llegar, pero ¿cómo me preparo? O sea, solo tengo un folletillo que me dice qué es lo que me entra en el examen, pero yo no sé nada de esto, ¿verdad? O un video que medio me explica ahí y me perdí más, ¿verdad? Entonces, ayudar a que todas esas personas, ¿verdad? Con una buena educación, no regalado, una muy buena educación, puedan lograr ese objetivo, y tengamos profesionales, universitarios y personas en Costa Rica con muy, muy alta calidad educativa, porque por ahí se empieza. Sí. Y unas últimas reflexiones, Mariela, que pudieras compartir con nosotros. Creo que me agarro incluso de esto que Daniel decía, ¿verdad? En los últimos meses hemos visto incluso cómo el calendario educativo se vio atropellado con la creación de un programa PJA, donde se le regala de una u otra, o sea, pues no se le regala, pero donde existen muchísimas falencias dentro del programa. Entonces, no es solamente llevar un curso y listo, ¿verdad? Sino que lo que queremos es que las personas, que los niños que están en casa, que las familias que están en casa puedan tener una educación de calidad, que la brecha educativa en este momento, todos somos testigos de que la educación privada y la educación pública tenemos una brecha educativa sumamente grande, sí. Que esto está haciendo cada vez más exclusión de personas. Y yo no tengo la posibilidad de que mi hijo esté en X colegio, mi hijo simplemente no va a recibir lecciones. Entonces, que tratemos todos juntos, ¿verdad?, de tomar las mejores decisiones, de poder de verdad decir, ok, necesito sentarme a revisar. Creemos, hace poco estábamos en una reunión y escuché una frase que me caló muchísimo, que decía que si queremos destruir un país, empecemos por destruir su moral y por destruir su educación. Si nosotros de verdad queremos que Costa Rica siga creciendo, siga avanzando, necesitamos reformas educativas reales. Necesitamos que si una persona necesita una adecuación, se le aplique la adecuación que realmente necesita. Necesitamos que las cosas no se regalen, sino que se eduque a la persona. Muchas veces, yo no sé si incluso recordamos cuando éramos más jóvenes, ¿verdad?, que a uno le daba pereza estudiar. Y dice, ay, no, ¿para qué voy a ir al colegio? Pero hoy en día uno vuelve a ver para atrás y dice, gracias a que estudié, gracias a que en algún momento no me soltaron, puedo decir que he llegado a donde estoy. Entonces, no es regalar títulos, es que de verdad podamos tomar decisiones basados en una educación de calidad, que al final son las futuras generaciones quienes van a estar dentro del gobierno de nuestro país, van a tomar decisiones importantes, y no podemos enseñarles desde la escuela a hacer nada o a alimentar corrupción, sino de verdad entender que el tema educativo en nuestro país está en crisis, y que es una crisis necesaria de atender, casi que en la agenda política de puesto número 1, porque por ahí vamos a ir empezando.
Muchísimas gracias, Mariela, Daniel, muchas gracias por acompañarme en esta entrevista. A ustedes allá en sus hogares, si ustedes conocen a alguien, si conocen a alguien que se ha quedado rezagado, ¿no? Tienen algún muchacho que se ha quedado rezagado en el sistema educativo, mire, díganle que vean esta entrevista. Díganle que vean esta entrevista. Al final de la entrevista vamos a poner los números de teléfono de la asociación, de estas entidades que brindan servicios de educación abierta, con el propósito de que ustedes llamen y se informen y no se queden esperando que la solución les venga del Estado. De verdad, ustedes, padres de familia, que son los principales responsables de la educación de sus hijos, no dejen que ese hijo se quede por ahí, fuera del sistema. O sea, ayúdenlo, llévenlo nuevamente a montarse en los rieles de la educación, una educación abierta que luego, con su esfuerzo, le va a lograr esas metas educativas que se fijen y que finalmente puedan optar por este título de educación media, el título de bachiller, que luego le va a abrir puertas hacia el futuro a sus hijos, a sus parientes, a sus seres queridos. Así que si conoce a alguien, motívele a acercarse a estas entidades de educación abierta y entonces recuperar el control de su vida. Muchas gracias.